Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. La franquicia de los mutantes dentro del universo de los cómics es una de las más vastas e interesantes. Por ello, cuando comenzaron a trasladarse estos héroes de las páginas a las pantallas de cine, no fue una sorpresa que justamente las primeras películas de superhéroes que pudimos disfrutar fueron justamente las del universo de los X-Men. Y ahora, con el estreno de su última película con Fox contando con los derechos de estos mutantes, esta serie de películas que duró durante más de 2 décadas ha llegado a su fin. Por eso en este video te traemos toda nuestra reseña y análisis, todo explicado de la última película de los X-Men Dark Phoenix. Y recuerda, claro, suscribirte y darle clic a la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, Vengador. Pero también, por obvias razones, debo advertirte que este video contiene spoilers de la película X-Men Dark Phoenix, así que si aún no la has visto y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Esta última película, y tal vez la última película que veamos en pantalla en mucho tiempo de la franquicia de los X-Men, por fin llegó a las pantallas, y previo a su estreno, la película presentó una serie de complicaciones y retrasos frecuentes, llegando incluso a tener que regrabar toda su secuencia final. Pero aquí debemos preguntarnos, ¿esto valió la pena? No podemos negar que una de las historias de los cómics de Marvel más populares son los X-Men, y por ello no es sorpresa que con estos héroes mutantes se comenzara esta nueva oleada de superhéroes de cómics en la pantalla grande al comienzo de los años 2000. Sus primeras películas, claro, sobre todo la X-Men 3, no son de las más queridas por el público, pero no podemos negar que de no haber sido exitosas en sus tiempos, tal vez no tendríamos ahora el MCU como lo conocemos. Esta saga pasó por sus momentos altos y bajos, pero parecía ya en este momento haber encontrado el equilibrio cuando apostaron pues por una generación más joven de los X-Men con primera generación, y más adelante también con su secuela X-Men Días del Futuro Pasado. Parecía aquí que las cosas estaban tomando mucho mejor color. Y claro, no podemos olvidarnos que con Logan nos dieron una obra maestra que disfrutamos profundamente. Pero como siempre, los negocios son los que mueven las decisiones de estas grandes compañías, y la compra de Fox de parte de Disney fue inminente, adelantándonos que esta sería la última película de esta saga antes de que Disney tomara las decisiones de estos mutantes. Por ello, para darle un final a la saga, es lógico tratar de tomar una de las mejores historias de los cómics de estos mutantes, e incluso podríamos decir que es una de las mejores historias de los cómics en general, y esto a pesar de que parte de esta historia de Dark Phoenix ya la habíamos visto desastrosamente representada en la pantalla previamente. Esta en sí es una trama compleja que no ha logrado dar un salto adecuado fuera de las páginas, y parte importante de esto es que se subestima el tiempo que les tomó a los cómics contarnos toda esta historia, y esto claro le termina pasando a la película de Dark Phoenix, ya que en los cómics no fue únicamente un gran evento o un solo volumen en solitario. En los cómics es todo un desarrollo de un personaje que ya conocíamos extensamente con anterioridad. Primero, claro, nos presentan a Jean Grey y sus poderes, y luego después de esto llega el desarrollo de la saga Phoenix, cuando la mutante obtiene ahí el poder de la Fuerza Fénix, para culminar después en otra saga conocida como Dark Phoenix. Como podemos ver, el arco narrativo es demasiado amplio, por ello es difícil contar esta historia con prisa si no se conoce al personaje y no se entiende el poder de esta fuerza, y por lo tanto la caída al lado oscuro no será tan impactante. Pero aquí es donde llega la pregunta clave. Esta nueva versión de Dark Phoenix en la saga ¿logró plasmar adecuadamente todo este conflicto? Teniendo este contexto, analicemos un poco lo que nos presentaron en pantalla. La película de Dark Phoenix comienza en 1975 con un origen diferente de los cómics, cuando una pequeña Jean Grey es incapaz de controlar sus poderes mutantes, y por ello termina ocasionando un accidente con sus poderes telequinéticos que termina matando a sus padres. Aquí se desarrolla todo el momento trágico para este personaje, porque por sus poderes y por toda su conmoción emocional es que el profesor Charles Xavier decide acogerla en su escuela y ayudarla a manejar sus habilidades. No nos revelan aquí el porqué de este momento, pero más adelante nos damos cuenta que el profesor X hizo mucho más con su mente para estabilizar su poderosa mente. Eso pues termina siendo el giro en la trama, y después la historia da un salto en el tiempo a 1992, cuando los X-Men en este momento ya no son perseguidos y discriminados por ser mutantes. Tal parece que en esta década los X-Men se han convertido en un equipo de renombre mundial y los mutantes ahora son aclamados como superhéroes.
En este sentido, por ciertos momentos hay un breve parecido al MCU, sobre todo en cuál apreciados son estos héroes únicamente en este punto. Pero es aquí que la misión del transbordador espacial Endeavour sale mal, y los X-Men, claro, terminan salvando al día y ayudan al gobierno a rescatar a unos astronautas perdidos en el espacio. Aquí pues es que nos comienzan a mostrar a un profesor Javier que se parece bastante a su contraparte de los cómics, donde desde su punto de vista el fin justifica los medios para tratar de ayudar a los mutantes. Y básicamente él tomó algunas decisiones bastante polémicas para el equipo y estas las mantuvo en secreto, ocasionando aquí mucho conflicto entre los mutantes. Por ello no nos extraña que tomaran este interesante camino para el personaje. La actuación de James McAvoy es excelente para el personaje del Profesor X, eso no lo dudamos. Pero a pesar de las insistencias de Han McCoy de no contar con una nave adecuada para el espacio, el profesor Javier termina enviando el equipo a esta misión de rescate. Y Raven también sabe que esto está mal, pero termina permitiendo a Nightcrawler saltar a bordo de este transbordador con Quicksilver para reunir a los astronautas, a Cíclope para lanzar su rayo y a Jean Grey para finalmente sacrificarse para evitar que las naves se rompan por el ataque de esta fuerza desconocida que es Fénix. Aquí, claro, hay enormes parecidos con la serie animada de los 90s, aunque el tono cómico de Quicksilver termina siendo uno de los momentos más agradables de esta parte de la película. Eso es algo de las cosas rescatables. Y obviamente, como es de esperarse, algo sale mal porque Jean es golpeada por esos destellos en llamas y casi muere por una explosión. Justo en este momento es donde absorbe el poder de la fuerza Fénix, pero por el contrario esto la hace mucho más poderosa, lo que permite pues liberar su verdadero potencial, al punto de volverse peligrosa. Y casi de inmediato nos muestran que esta fuerza le ha ocasionado un gran problema a Jean, porque a pesar de amplificar sus habilidades psíquicas, este gran poder es inestable y ella, claro, no lo puede controlar. Pero lo interesante aquí es que nunca se nos muestra un lado positivo de esta fuerza cósmica, muy a diferencia de los cómics que en múltiples ocasiones Jean logró rescatar y salvar su propia vida gracias a la fuerza Fénix. En realidad en la cinta parece que saltamos de conocer a Jean Grey para inmediatamente pasar a verla como un oscuro personaje. Por otro lado, con este gran poder, Jean logra romper la barrera mental que le había creado Charles Xavier para protegerla, y con ello todos sus traumas infantiles salen a la luz y la terminan alterando bastante y huye. Básicamente tenemos ahora a una adolescente trastornada con una increíble fuerza suelta por la ciudad. Y aquí llegamos al momento de un aparente spoiler en la trama, ya que los X-Men, al tratar de convencerla de volver a casa con todos los demás mutantes, por un accidente, la falta de control de los poderes de Jean terminan matando a Raven, que vamos, para estos momentos ya los fanáticos sabemos que la actriz Jennifer Lawrence ya no quería participar más en esta franquicia. Una verdadera pena porque su personaje se siente un tanto desaprovechado y su inclusión más profunda en la película le hubieran dado una buena perspectiva a la trama como la voz de la razón dentro de los X-Men. Su muerte pues termina siendo por el desencadenante que rompe a muchos de los personajes y que los termina enojando entre sí, pero a nosotros pues nos habría gustado verlo un poco más en vida o explorar a más detalle y más lentamente todo este conflicto. Las cosas pues se sienten que pasan un tanto demasiado rápido, como si no estuvieran totalmente bien construidas. A partir de este momento experimentamos la película desde la perspectiva de Jean Grey y de cómo estos poderes la atormentan y comienza su transformación, atrapada entre los recuerdos reprimidos y el extraño poder que la sobrepasa. Jean atraviesa un camino de autodescubrimiento mientras aleja a las personas que han tratado de controlarla y lucha con el daño que inflige a las personas que ama. Se siente como si la trama se transformara en una cinta de género de drama y se vuelve por momentos aburrida. Obviamente en esta película de superhéroes necesitábamos de un villano, y en esta ocasión esto está a cargo de una entidad alienígena que anda en la búsqueda de los grandes poderes de Jean Grey para poder salvar a su raza de la extinción, quien obviamente trata de engañarla para que le dé sus poderes voluntariamente, y aún todavía no terminamos de entender cómo se puede engañar a esta super telépata, y de cierta manera la inclusión de este personaje se siente un tanto forzada para que al final Jean no sea tan mala y pueda tener una cierta redención. Pero también con la introducción de este alien villano junto con sus aliados, hacen que la película se convierta en una persecución y una cacería de la joven mutante y de su fuerza Fénix desde varios frentes. Aquí, claro, nos dan muchas persecuciones en Nueva York, en tren, y donde los humanos comunes y corrientes son totalmente ignorados e irrelevantes. Es esta alienígena quien nos revela el origen y el objetivo de la fuerza Fénix, algo que fue un acierto en su manera de contarlo. Ese es el éxito parcial de la película, porque es un elemento bastante complejo dentro de los cómics que
teníamos algo de miedo que en pantalla no se lograra explicar de la forma correcta. Y para cuando llegamos a la batalla final hay un despliegue de efectos visuales llevando el poder del Dark Phoenix a su máxima potencia. Y al final, claro, la Fuerza Phoenix termina elevándose al espacio y desapareciendo, recobrando su supuesto sentido de familia hacia los X-Men. Pero también esto resulta estar un tanto mal construido y hasta cierto punto contradictorio. Por otro lado, hay personajes que nos hubiera gustado ver más en pantalla, como es el caso de Quicksilver, que sus pocos minutos en pantalla nos recuerdan lo carismático que es este personaje que termina siendo abandonado hacia el final. En los cómics, claro, se conoce que es el hijo de Magneto y en las películas nos dimos cuenta que él lo sabe, pero en esta cinta parece que no hay tiempo de contar esa historia y totalmente terminan ignorando este dato, una lástima. A Cíclope, claro, también le dan poca importancia y parece bastante irónico que este personaje se termine convirtiendo en el líder del equipo unos años más adelante. Y claro, Magneto, como siempre, tiene unas escenas brutales, particularmente aquí en la persecución en el tren. A primera vista parecería que Dark Phoenix tenía mucho potencial. Por otro lado, brinda la oportunidad de explotar los personajes más íntimamente desde otra perspectiva, demostrándonos sí cómo han madurado y evolucionando, sobre todo porque volvemos a ver al profesor Xavier y a Magneto que tanto han ayudado a crecer esta saga que inició con First Class. La interpretación, claro, de James McAvoy como Charles Xavier, nuevamente, como se los dijimos, no defrauda ni poquito, a pesar, claro, de representar otra faceta del personaje. Igual, claro, la actuación de Michael Fassbender con Magneto es muy buena. Por otro lado, se pierde completamente el punto de a dónde querían llegar con la película. Dark Phoenix nos asusta por cómo apenas si reconoce la existencia de X-Men Apocalypse, porque en esta película, en su batalla final, veíamos un poco de Jean usando sus poderes de una forma muy similar a lo que obtiene con la Fuerza Phoenix. Parece pues aquí que hay una cierta pérdida de toda la cronología. Sabíamos, claro, que únicamente tendrían una película más para terminar toda esta saga. Por ello, claro, no les podríamos pedir que esta historia nos la contaran con más tiempo y con mucho más material en este camino en la transformación de Jean Grey. Definitivamente sí es una mejor película que su desastrosa predecesora, pero nos deja debiendo un poco en el desarrollo de Jean y termina siendo una película de alcances medianos. El momento tal vez no es el oportuno para esta película, porque al verla no podemos evitar compararla con otro protagonista femenino con superpoderes similares también del equipo Marvel, porque tanto la Capitana Marvel como Jean Grey siguen un camino muy similar al descubrir que poseen una fuerza descomunal para terminar salvando supuestamente al mundo. Esta pues es la despedida de esta saga, y estos personajes tratan de usar su última oportunidad de mostrarnos su complejidad. El dúo de Charles Xavier y Magneto nuevamente nos enseñan cómo hay diferentes maneras de enfrentar una situación, pero que al final de la historia los dos luchan por su raza, y su juego de ajedrez del final es su mejor metáfora de su relación. Piezas negras contra blancas, solo representan un color, pero a final de cuentas su lucha es la misma. Así que no parece probable que con la compra de Disney veamos a estos personajes pronto de vuelta en la pantalla, pero cuando vuelvan, quizás después de unos 5 años, porque seguramente lo harán, serán también seguramente interpretados por nuevos actores y con nuevas historias, reiniciando esta franquicia como lo sucedió con Spider-Man. Queremos pues más mutantes y estaremos pendientes de su regreso. De igual manera, si te interesa conocer cómo Endgame nos preparó ya para ver a Adam Warlock enfrentándose contra Thor en Guardianes de la Galaxia 3, esa historia te la dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otras que de seguro te pueden gustar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.